día, nuestro equipo que dará a presentar está conformado por Yoshira Mendoza, Joana Perian, Falina Crisanto, Lila Yescas, Missy Ruiz, Luis Martínez y una servidora Galia Franco. Y el día de hoy presentaremos un atlas digital sobre los lóbulos, los cuales estará compuesto desde lo que son sus funciones, categorías o asociaciones dentro de otras áreas y asimismo como sus patologías. Como podemos observar, en este fragmento es toda estructura ósea o cráneo en términos más generales. A primera vista se observan ciertas suturas, a lo cual será más sencillo de encontrar en cada uno de ellos. La división de los lóbulos está compuesta por lo que es el lóbulo frontal, mostrándonos desde el hemisferio derecho, y panorámicamente los lóbulos parietales encargados del tacto y temperatura. Los lóbulos temporales con función en la audición. Y finalmente el occipital, encargado de la visión, la cual más adelante se les explicará ciertos criterios importantes de cada uno de ellos. En esta demostración observamos el sistema nervioso de una manera más detallada en las cuales determinaremos una por una lo que es, iniciando por las funciones, asociaciones, lo que es, patologías, no sin antes mencionar cada una de las ubicaciones de estas. Iniciando por el frontal, es el más grande del cerebro y ocupa casi un tercio de la totalidad de cada hemisferio. Se encuentra en gran parte en la fosa craneal anterior, apoyándose sobre la lámina orbitaria del hueso frontal, a lo cual mis compañeros explicarán más a fondo este lóbulo más importante. ¿Qué son? Los lóbulos frontales se consideran nuestro centro y hogar emocional de control de nuestra personalidad. Los lóbulos frontales son las estructuras cerebrales de más reciente evolución en la especie humana. Presentan la organización funcional más compleja y diversa del cerebro humano. Se dividen funcionalmente en tres grandes áreas: orbital, medial y dorsolateral. Los lóbulos frontales son los que mayor tamaño tienen de todos los lóbulos cerebrales. En estos lóbulos es donde menos diferencias funcionales hay asociadas a la lateralidad. Se conoce que en alrededor del 85% de las personas, el lóbulo frontal izquierdo controla el lenguaje y la articulación de las palabras, y que en un porcentaje mucho menor, el lóbulo frontal derecho se relaciona con los movimientos no verbales, como la expresión facial. El lóbulo frontal es la zona del cerebro que se localiza en la parte más anterior de la cabeza y es esencial para el ser humano, ya que trabaja en planificar y coordinar el comportamiento social de cada individuo. ¿Para qué sirven los lóbulos frontales? El lóbulo frontal es responsable de la coordinación motora voluntaria. También asegura la coordinación muscular y los movimientos rítmicos de la cabeza y el cuello. El lóbulo frontal interviene en las funciones del lenguaje y de la planificación, delimitado por la cisura de Rolando y por la cisura silviana. Representa un tercio del hemisferio cerebral y se divide en tres partes: el córtex motor, el córtex premotor y el córtex prefrontal. Funciones. El lóbulo frontal está implicado directamente en procesos cognitivos, tales como el pensamiento, la toma de decisiones, el juicio, la resolución de conflictos, la atención, la memoria y la planificación. Juega también un papel fundamental en la conducta, determinando el control de los impulsos y los comportamientos sexuales y sociales de los seres humanos. Es responsable de la espontaneidad, la capacidad de planificación, de la motivación, y está implícito también en la función del lenguaje. Aunque generalmente se le asocia a las funciones cognitivas, el lóbulo frontal es el responsable también de la motricidad, pues gracias a esta estructura se puede coordinar y planear los movimientos de forma voluntaria. De igual manera, es el responsable de la parte motora del lenguaje, pues en él se encuentra el área de Broca, que es la estructura que se encarga de la producción del habla. Patologías. El lóbulo frontal se ve implicado en una diversidad de procesos motores, cognitivos, emocionales y conductuales. Por ello, la patología desarrollada a raíz de lesiones sufridas en esta área puede ser muy variada. Las lesiones en la corteza motora primaria y corteza premotora van a generar dificultades en la velocidad, ejecución y coordinación de movimientos, llegando a desarrollar diferentes tipos de apraxia. La apraxia es un trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una gran dificultad para realizar movimientos coordinados.
Existen la apraxia ideomotora, dificultad o incapacidad en la realización de movimientos aprendidos, especialmente en aquellos que requieren del uso de un instrumento. La dificultad se halla tanto en el uso del objeto como en la imitación o representación de éste. También tenemos la apraxia de las extremidades, dificultad o incapacidad en la ejecución de movimientos de precisión, por ejemplo, a la hora de utilizar los dedos de manera coordinada, tanto en su uso como en representación o imitación. Por otro lado, también tenemos la apraxia bucofacial. Esta es la dificultad o incapacidad para llevar a cabo movimientos con la cara, lengua, boca o mejillas. Además de las apraxias, pueden darse otros trastornos de origen motor debido al daño frontal. La lesión producida en el campo ocular va a generar deficiencias en el control de la mirada voluntaria, así como una lentificación en los movimientos de rastreo y búsqueda visual. Por otro lado, las lesiones en el área frontal pueden producir trastornos en el lenguaje. Tenemos la afasia transcortical motora. Este es el trastorno del lenguaje debido a la cual la persona presenta falta de fluidez verbal, habla lenta con contenido reducido y mal organizado, limitado al lenguaje espontáneo, falta de iniciativa y dificultad o incapacidad en la escritura. También tenemos la afasia de Broca. Este es el trastorno del lenguaje que genera falta de fluidez verbal, anomia, que es la incapacidad de acceso al léxico para evocar palabras, pobre construcción sintáctica en el discurso, dificultades en la repetición y afectación de lectura y escritura. Continuando con el occipital, que está localizado en la parte posterior de la cabeza, por detrás del parietal, justo por encima de donde se localiza el cerebelo. Además, se encuentra dividido en una parte por cada hemisferio cerebral. A continuación, mis compañeros determinarán sus características más a fondo. ¿Qué es el lóbulo occipital? Bueno, el lóbulo occipital es una región del cerebro que se encuentra en la parte posterior y está principalmente relacionada con el procesamiento visual. Es responsable de interpretar la información que llega desde los ojos y está involucrado en la percepción de formas, colores y movimientos, proporcionando información y asistencia a través del procesamiento del lenguaje natural. Procesan la visión, permiten la formación de recuerdos visuales e integrar las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Patologías que existen cuando hay una malformación en el lóbulo occipital. Las malformaciones en el lobo occipital pueden causar diversas condiciones y trastornos, como la agnesia del cuerpo calloso, donde la conexión entre los hemisferios cerebrales está ausente o incompleta, lo que puede afectar la percepción visual y la integración de la información visual. Otra condición es la ceguera cortical, en la cual los ojos pueden funcionar correctamente, pero debido a los daños en el lóbulo occipital, la capacidad de interpretar y procesar la información visual está comprometida. Asimismo, malformaciones congénitas o lesiones en esta área pueden causar problemas en la percepción visual, como la dificultad para reconocer caras o la incapacidad para percibir objetos en movimiento. Estas son algunas de las condiciones asociadas con malformaciones en el lóbulo occipital. Mis compañeras explicarán el lóbulo temporal, que está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta región está anatómicamente separada por el lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior, por la cisura de Silvio, y está estrecho contacto con el lóbulo occipital. Asimismo, se trata del lóbulo con mayor conexión con el sistema límbico y las emociones. Lóbulo temporal. Es una parte del cerebro localizada frente al lóbulo occipital, aproximadamente detrás de cada 100, que desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras. Es el centro primario del olfato del cerebro. También recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio, y regula emociones como las motivaciones, el placer, la ansiedad y la ira. Función. El lóbulo temporal es la parte de cada hemisferio cerebral que se localiza a los lados de la cabeza por detrás del frontal, por lo que es una porción del encéfalo que se encarga de participar más que todo en el proceso de la memoria, la audición y el lenguaje. Son responsables también por la capacidad que las personas tienen de reconocer objetos y rostros, emociones, atención, parte del aprendizaje, afecto, lectura y escritura. El lóbulo temporal está ubicado en una región que también se encuentra en la corteza primaria de la audición del cerebro. Por eso, es capaz de manejar el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Categoría. Es una de las partes del cerebro y está dividida en diferentes áreas. A continuación veremos cuáles son las áreas del lóbulo y qué controla cada parte del lóbulo temporal. Corteza auditiva. Trabaja en el proceso de la audición
percibe sonidos y realiza una codificación y descodificación e interpretación de la información auditiva. Temporal media, participa de la memoria y reconocimiento, procesa la información y ayuda a pasar de la memoria a corto plazo para largo plazo. El hemisferio izquierdo se encarga de la información verbal y el hemisferio derecho almacena patrones visuales. En el área de asociación intervienen las percepciones, en la memoria y en los sentimientos. Participa en la memoria y el aprendizaje, regulación de la conducta sexual y el mantenimiento de la estabilidad emocional. En el giro supramarginal participa en el reconocimiento táctil, participa en el lenguaje y capacidad de hacer con que el individuo reconozca el relieve de letras mediante los dedos y asociarlas a sonidos. Giro angular permite la asociación de información visual con la auditiva, permite producir un cambio en el tipo de datos con el que trabaja el cerebro. Y el área de Wernicke, procesamiento y comprensión del lenguaje y permite la comunicación verbal entre individuos. Patologías. Una lesión en el lóbulo temporal derecho tiende a afectar a la memoria de los sonidos y de las formas. Una lesión en el lóbulo temporal izquierdo interviene de manera drástica con la precisión del lenguaje. Las personas con una lesión en el lóbulo temporal derecho no dominante pueden experimentar cambios de personalidad, como pérdida del sentido del humor, obsesiones y pérdida de la libido. Otras patologías también del lóbulo temporal es sordera, problemas de audición, alucinaciones auditivas, pérdidas de memoria, cambios de personalidad, déficit en respuesta a estímulos sensitivos, también alteraciones de aprendizaje, afección a la lectura, y estas personas suelen sentir que están siendo muy afectadas de manera lenta o inexistente. Siguiendo por el parietal, que ocupa la zona bajo el hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales que forman al cráneo. A continuación, mi compañera nos explicará más a detalle sobre este mismo. ¿Qué es? El lóbulo parietal es el que se encarga de procesar principalmente información somatosensorial, es decir, maneja datos del tacto, el movimiento y la posición de nuestro cuerpo en relación al espacio que existe. Además, también procesa información cognitiva y multimodal o que procede de distintas modalidades sensoriales. ¿Para qué sirve y funciones ligadas? Se pueden dividir en regiones funcionales. Uno implica la sensación y la opinión, y la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. La primera función integra información sensorial para formar una sola percepción. La segunda función construye un sistema coordinado espacial para representar el mundo alrededor de nosotros. En otras palabras, algunas de las funciones ligadas con este lóbulo son el procesamiento de información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Patologías. Para cada lado de los lóbulos parietales existen diferentes patologías. Aquí algunos ejemplos. El daño al lóbulo parietal izquierdo puede resultar en lo que se llama síndrome de Gerstmann, que incluye la confusión de derecha a izquierda, la dificultad con la escritura y la dificultad con las matemáticas. Esta puede también producir desórdenes de lengua y de la inhabilidad de percibir objetos normalmente. El daño al lóbulo parietal derecho puede dar lugar a descuidar partes del cuerpo al espacio, que puede deteriorar muchas habilidades del cuidado de uno mismo, tales como vestirse y el lavarse. El daño del derecho puede también causar dificultad en la fabricación de objetos o la capacidad de dibujar. También existen lesiones temporales. Por ejemplo, las lesiones parietales temporales del lado izquierdo pueden efectuar memoria verbal y la capacidad de recordar cadenas de dígitos, y las lesiones parietales temporales derechas pueden producir cambios significativos en la personalidad.
Quiero saber todo lo que quieres, llorar por lo que te hace llorar, ser música de la que prefieres y que nunca me quieras pausar.